Hola y bienvenido de nuevo a Sustainable Teacher. Si es la primera vez que pasas por aquí, me llamo Leticia y me alegro de conocerte. Y si ya has pasado antes, me alegro de volver a verte. En el vídeo de hoy estoy en un escenario raro porque estoy en un apartamento en Palma de Mallorca, pero voy a aprovechar porque he terminado de leerme este libro estas vacaciones y tenía ganas de haceros la review. Así que si este vídeo te interesa, no lo dudes, suscríbete, dale a la campanita y si te gusta este vídeo, dale al like. En el mes de octubre, probablemente, estaba con el curso de jefes de estudio, ya sabéis que soy jefe de estudios en mi instituto ahora, y encontré en una de las clases, la ponente era la jefa de estudios, una de las jefas de estudios adjuntas del IES Miguel Catalán de Coslada. Y estuvo contándonos sobre convivencia, sobre protocolos, pero se centró mucho en que ellos tratan la convivencia en su centro usando un sistema de convivencia restaurativa, que viene a ser, ha habido un conflicto, ¿qué hacemos para no solo punirlo, sino también restaurar la relación que ha sido dañada en el conflicto? Gaviotas, que vuelan. Entonces, esta, digamos, no es una corriente de ellos. Esto viene de otros autores, ¿vale? Pero quien la puso en marcha en el instituto era su orientador, que se llama Juan de Vicente Abad, que es el que ha escrito este libro. Esta colección de SM, ¿vale? Que es la Biblioteca de Innovación Educativa, es maravillosa. Yo ya me he leído los de clase invertida de esta colección y cuando empecé con el tema de la clase invertida y son muy buenos estos libros. Quien los escribe son profesores que han experimentado con el sistema y entonces pues eso es lo interesante, ¿no? Un profesional que lo haya usado. Y me gusta mucho esta colección. Entonces, bueno, como veréis lo tengo bien estudiado porque ellos usan para tratarlo todo y crear vínculos en el centro a todos los niveles, cosa que yo no aspiro a hacer en mi centro, desde luego, los círculos de diálogo. Y a partir de los círculos de diálogo hacen convivencia restaurativa. ¿Y por qué me llamó tanto esto la atención? Porque cuando la ponente explicó, que se llamaba Janet, cuando ella explicó que era un círculo de diálogo, dije, esto es una asamblea de disciplina positiva con otro nombre y algún pequeño cambio, pero en esencia es lo mismo de las asambleas que ya conté en un vídeo que os voy a dejar por aquí. Básicamente tiene que ser siempre el círculo, todo el mundo se ve las caras, hay una actividad de apertura, se trata el problema, se buscan soluciones, hay una actividad de cierre y se fecha una revisión de si se ha solucionado o no el problema. Y vale para todo. Ellos lo hacen en reuniones de departamento, en claustros, en reuniones de equipo directivo, lo hacen en todo. Por supuesto en tutorías. Y de hecho viene un plan de acción tutorial. Entonces, bueno, basado en los círculos de diálogo, ¿no? Y luego también habla de que cuando hacen círculos de diálogo para hacer convivencia restaurativa o círculos restaurativos, no solo eso lo contaba en la ponencia, ¿no? En la clase del curso. No solo lo hacen con los niños, sino que también incluso si hace falta implicar a un profesor o si hace falta implicar a una familia, lo hacen. O sea, bueno, por ejemplo, hay un conflicto entre dos niños, pues no solo están a lo mejor los niños, los tutores y el jefe de estudios, sino que a lo mejor pueden estar las familias si es necesario, si están muy preocupadas, porque hay familias que se preocupan mucho por sus niños, ¿no? Entonces, bueno, quería enseñaros un poco el libro, hablaros de él, merece mucho la pena, ¿vale? Y vamos a ver un poco lo primero, el índice, que es este. En el primer capítulo, se llama La lógica restaurativa, se centra exclusivamente en explicar qué es la lógica restaurativa, que sería la lógica punitiva o reactiva, y que en los centros, tal y como están las cosas hoy en día, es necesario aplicar las dos, la ley nos obliga en parte, pero que aplicar un castigo no significa encontrar una solución. Eso ya creo que está bastante claro. Y aplicar un castigo no significa un aprendizaje. Entonces, digamos que esta lógica restaurativa acompaña a la punitiva ayudando a mejorar el sistema. Y también dando ayuda a dar herramientas a los chavales para que no vuelvan a caer en esos mismos errores y haya un aprendizaje de verdad. No que ese castigo cree una reacción más fuerte y genere una acción más fuerte por parte del alumno después.
Entonces, bueno, habla un poco de errores o conceptos o mitos, ¿no? De esta lógica restaurativa, que si es blandita, que si no sé qué, te va rebatiendo todo en el libro, Juan de Abad. Y luego el segundo capítulo es aprender a convivir. Y ese está centrado en a ver que vea mis notitas. Estaba un poco centrado en qué competencias, por ejemplo, este círculo me interesó mucho, qué competencias socioemocionales deben aprender los niños para poder convivir, qué dimensiones tienen que tener un plan de convivencia, porque casi todos tenemos el plan de convivencia hecho, el mío incluido, ¿no? Siguiendo pues casi básicamente el guión del decreto 32 en el caso de Madrid y el decreto 60, que son los decretos de convivencia. Entonces pues todos seguimos el mismo guión, los sindicatos cuando te dan cositas también siguen ese guión, y entonces bueno, la verdad es que me gustó mucho las dimensiones de este plan de convivencia, que os las quiero comentar. Entonces eran, pues primero, lógica restaurativa, comunidad vinculada. Ya hemos hablado del vínculo antes en este vídeo de la disciplina positiva, que os he puesto antes. Cuando hay vínculo hay pertenencia, cuando hay pertenencia hay importancia, cuando hay importancia hay mejor comportamiento, normalmente. Entonces aquí también se basa en esto, ¿vale? El centro es un entorno protector. Esto es muy importante, sobre todo dependiendo de qué sitios. Afortunadamente en mi centro no suele ser el caso. Hay sitios donde los niños están más tranquilos que en sus casas, porque en sus casas pasan cosas muy graves y en el centro están protegidos. Entonces eso es muy importante, ¿vale? El aprendizaje competencial socioemocional, las prácticas restaurativas y la participación, ¿vale? Entonces en el centro tienen la tutoría súper bien montada y hacen dinámicas de participación entre cursos del mismo nivel, con diferentes profesores, con otros agentes de la comunidad educativa. Lo tienen súper bien montado para el tema de la participación, porque la participación crea vínculo, ¿no? Entonces, bueno, pues muy, muy interesante todo este tema. No sé si tengo alguna nota más que quería... Bueno, sí, también están las dimensiones del plan de orientación y acción tutorial, que van sobre todo más bien hacia la autoconciencia del alumnado, la autogestión, la conciencia social, las habilidades de relación, la toma de decisión responsables, la participación del alumnado y el trabajo colaborativo. Entonces me han gustado mucho estas formas de ver el plan de acción tutorial, ¿no? Y el plan de convivencia y cómo lo ven ellos. El siguiente capítulo es la comunicación afectiva. Esto sí que está ya muy presente en la disciplina positiva y tiene como dos grandes claves, ¿no? Por un lado, los mensajes en primera persona, los mensajes yo, que se llaman. No tú me has dicho que, sino yo he sentido, yo he recibido, etcétera, etcétera. Y luego también es muy importante el contexto, entender el contexto del que viene cada niño y por qué puede ser que esté reaccionando, ¿no? Y la escucha activa, por supuesto, y la empatización. Entonces esto es bastante parecido al tema de disciplina positiva, entonces no me voy a extender mucho más y yo creo que ya está es bastante ya común, ¿no? En fin, pues eso, la comunicación afectiva en general, ¿no? Entonces, solo con escucha activa, solo con mensajes respetuosos en tipo yo y explicar mis sentimientos y solo con la empatía de la persona que está escuchando activamente, está recibiendo esos mensajes, se puede conseguir una comunicación afectiva y efectiva cuando se está intentando resolver un conflicto. Entonces, bueno, pues muy interesante. Luego vienen unos capítulos de los círculos de diálogo, uno teórico y otro con casos prácticos, y luego otro que es el 4, 5, 6 y 7, y luego el 6 es la conversación restaurativa y 3 casos prácticos, ¿vale? Hay 3 casos prácticos del círculo de diálogo y 3 casos prácticos de la conversación restaurativa. Y luego el 8 son los círculos restaurativos y un caso práctico de un círculo restaurativo. Y ya acaba el libro, ¿vale? En estos nos va a explicar cuál es, que no me voy a poner aquí porque si no voy a hacer la inserción del libro. Va a explicar los pasos del círculo de diálogo, los pasos de la conversación restaurativa y los pasos de los círculos restaurativos. Nos va a poner también como preguntas de ejemplo y va a explicar también cómo moderar, cómo participar en un primer momento y luego moderar. Incluso ya cuando los niños están acostumbrados puedes desaparecer
o sea, el tutor, el orientador, el jefe de estudios puede quedarse un paso atrás y que sean los niños los propios que lideren sus propios círculos, o dependiendo del caso, ¿no? Pero podría llegar a ser ese caso. Y luego también habla de que en realidad esto es como un modo de mediación. Pasa que en su centro la mediación es voluntaria, ¿vale? Eso es, también me estoy formando en mediación. Si una de las partes no quiere entrar a mediación, no hay mediación. En cambio, en los círculos estos restaurativos, en su centro dicen que es lo que hay. O sea, vas a círculo, vas a círculo. Toda la clase, todo el grupo, todo lo que van a un círculo restaurativo. Entonces me hace mucha gracia a ver, es que al final en el centro tienes que solucionar las cosas y tienes que seguir, entonces bueno, pues me parece lógico, ¿no? Entonces está muy bien porque va a explicar todos los pasos del círculo restaurativo, de la conversación restaurativa y de los... del círculo de diálogo, de la conversación restaurativa y del círculo restaurativo. Va a explicar también las diferencias porque son muy parecidos los tres. Va a explicar cómo actuar como agente, conductor, moderador y cómo ir quitándote. Y luego también da preguntas y claves que hay que hacer en cada paso. Y luego lo que está muy bien es que te enseña en qué momento aplicar cada con los casos prácticos. Además son casos prácticos de todo tipo, o sea, hay padres, hay niños, hay profesores, hay casos que son conflictos de fulanitos y manganitos, se han peleado, es el obvio, pero había por ejemplo un niño altas capacidades y la profesora, y la profesora que estaba un poco cansada porque no conseguía que el niño dejara participar a los demás compañeros de la clase. Luego otro que había sido una agresión fuera del instituto, pero que los padres estaban muy preocupados. De hecho la agresora no era del centro, pero sus amigos sí. Entonces bueno, pues cómo afrontar todos esos casos que se nos dan en los centros mediante estas herramientas. Entonces bueno, pues eso básicamente es el libro. Yo tengo aquí apuntados después de cada uno de estos tres casos las características y los pasos y las diferencias, para tenerlas claras y poder aplicarlas. Y luego otra cosa que me gusta mucho es que en el caso de los círculos de diálogo, a ver que encuentre la primera página, también habla de cómo conseguir unos círculos de calidad, que me pareció muy interesante. Por ejemplo, acabo de perderlo aquí. Por ejemplo, hay que, bueno, aparte de la estructura, que como os contaba antes, muy parecido a la de la disciplina positiva, meten un componente que me gusta mucho, que es el mixer, el mezclador, que es que cuando ya están sentados en círculos y tú ves que en ese sistema tu clase va a estar hablando mucho, juegas a un juego y dices, vamos a jugar, que se levanten los que tienen hermanos pequeños, hermanos mayores, y se tienen que sentar en otro sitio. Y así vas haciendo combinaciones que ellos no se están dando cuenta de lo que está pasando, hasta que están sentados sin sus amigos para que no hablen. Eso es muy interesante, ¿vale? Entonces, bueno, como ítems de calidad, muy importante la participación equitativa. Claro, si haces lo de todo tener la palabra, todo el mundo puede participar, si guardan bien el turno, la interdependencia positiva, la comunicación eficaz y la responsabilidad individual, ¿no? En cuanto a los comentarios y a cómo te comportas en el círculo. Entonces, bueno, lo que os quería decir, que me he ido, a ver si encuentro la tabla original. Bueno, hay diferentes, empiezan aquí. Vienen tablas con una programación más o menos temporal de círculos que habría que hacer para, por ejemplo, crear una comunidad educativa. Entonces, por ejemplo, para hablar con el alumnado, con las familias y con el alumnado a niños NEAES de necesidades especiales, otros del COVID, que ya, claro, no haría falta. Rafa, pasta. El caso es que va por varios sitios. A ver que encuentre la siguiente tabla. Vale, y esta es muy interesante, de círculos que habría que hacer en el plan de acción tutorial a lo largo del curso, ¿vale? De análisis de la convivencia en la clase, seguimiento, elaboración de normas, temas específicos relacionados con la convivencia, acontecimientos significativos del grupo clase, abordajes sin incidentes de incidentes sin autoría conocida, por ejemplo, se ha roto no sé qué y nadie quiere decir quién ha sido, reflexión sobre el proceso de aprendizaje y enseñanza, de mejora del proceso de aprendizaje y enseñanza, relaciones con los tutores. Entonces hay una serie de círculos y luego vienen todos explicados en cuál sería el contexto de cada círculo, actividad de entrada, de la reflexión, la conclusión, la salida, etc.
Entonces esta parte es muy práctica también dentro de que es el capítulo teórico, pero si queréis instaurar este sistema en vuestro centro, puede ser una ayuda muy interesante para hacerlo al principio hasta que ya veáis cómo es el rollo y pilléis la costumbre. Entonces, os recomiendo mucho este libro. Si estáis en la Comunidad de Madrid, Juan de Vicente Abad hace cursos. Tanto en el CETIF, que ahora se llama CRIF, como en Madrid Este, porque Coslada está en Madrid Este. Yo también, entonces quiero hacer el de Madrid Este, probablemente. Pasa que es presencial. Y a mí me va a dar algo, pero es que quiero profundizar más en el tema. Y no es lo mismo leértelo, la verdad, que te lo cuente la persona que lo hace. Porque ya ahí es como el ensayo-error en persona, ¿no? Entonces ya veré si me apunto. Tengo que planteármelo ahora. Y nada más, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado la reseña de este libro, que os haya contado un poco, que es la convivencia restaurativa. Ya os conté en un vídeo anterior en que estaba metida en esto. Os dejo el vídeo por si queréis ver en todo lo que me he metido. Y que espero que os haya parecido súper interesante. Si ya lo conocíais y estabais pensando, pues animaos. Y si no lo conocíais, pues informaos más, porque como incluso profe o tutor, que todos vamos a ser profes y tutores, este tema es súper interesante, aunque lo quieras aplicar solo en tu clase y no a nivel de macrocentro como lo han hecho estos del Miguel Catalán de Coslada. Así que nada más, hasta aquí el vídeo de hoy. Cualquier duda, cualquier comentario, cualquier cosa que queráis aportar, la dejáis en los comentarios. Y por supuesto, nos vemos pronto.